Lleva casi 20 años cerrada al público, pero en su interior esconde una joya del patrimonio cultural aragonés. Se trata de la iglesia parroquial de la Purísima Concepción, ubicada en La Cartuja, que en los próximos años estará inmersa en un proyecto de recuperación. El Departamento de Política Territorial del Gobierno de Aragón ha destinado 300.000 euros para la primera reforma interior que comenzará este año. Yo espero que este año, ya después de las adjudicaciones de las obras pertinentes, empiece que tardaremos un poco en hacerla, porque es una obra importante, es una obra que cuesta algún dinero, pero yo creo que con el tiempo por delante lo podremos hacer. Yo creo que es un patrimonio espléndido y en ese aspecto pues me siento muy orgulloso de haber firmado este protocolo que luego vendrá resolviéndose cada año con la partida correspondiente. Los trabajos se centrarán en solucionar los problemas en la estructura del edificio y en la recuperación de sus tesoros artísticos. El presupuesto total de esta reforma es de más de 3 millones de euros. Esperamos en 4 o 5 ejercicios pues culminar la obra, ¿no? Porque las aportaciones en próximos años serán superiores. En ese sentido pues estamos muy contentos y muy felices porque hacía falta pues en fin manifestar una gran sensibilidad respecto de un bien que sencillamente pues estaba olvidado. Y cuando se recupere esta joya declarada bien de interés cultural también servirá de impulso para el turismo en Aragón.